vamos a continuar con el tema de las oraciones. Haciendo un resumen de lo que hemos visto la anterior semana, ¿ya? Habíamos visto que la oración es un conjunto de palabras que termina en una pausa o punto, ¿ya? También habíamos visto que las partes de una oración está estructurada, que tiene sujeto, predicado y la parte más importante que es el verbo. Hemos visto las clases de sujeto, sujeto simple, compuesto, sujeto complejo y el sujeto tácito. Y también habíamos visto las clases de predicado y habíamos visto el predicado nominal y el predicado verbal. Hemos visto un poco acerca de la estructura. Pero ahora vamos a ver un poco acerca de las clases de oraciones también, ¿ya? Las clases de oraciones según cómo nosotros vayamos hablando. Por ejemplo, tenemos las oraciones simples y las oraciones compuestas. Hoy vamos a ver un poco acerca de las oraciones simples, ¿ya? Las oraciones simples son todas aquellas que tienen un solo verbo conjugado, ¿ya? Este verbo conjugado puede ser un verbo auxiliar más un verboide, ¿ya? Se considera una oración simple cuando tenemos estas características, una perífrasis verbal, ¿ya? Ustedes también saben que es una perífrasis verbal, que es nada más que la unión de un verbo auxiliar más un verboide. Un verboide es un verbo que está en su forma no personal, infinitivo, gerundio y participio. Entonces volvemos a repetir. Una oración simple es aquella que tiene un solo verbo conjugado, ¿ya? Y este verbo conjugado puede ser una perífrasis verbal, ¿ya? Muy bien, también vamos a encontrar dentro de las oraciones simples a las oraciones unimembres y a las oraciones bimembres, ¿ya? Se denominan oraciones unimembres a todas aquellas oraciones que solamente tienen una parte de la oración, una parte de su estructura. Quiere decir, o bien cuentan con sujeto o bien cuentan con predicado, ¿ya? Y para eso tenemos que analizar bien las partes que conforman un sujeto, que conforma a un predicado. No se olviden que dentro de un sujeto se menciona una persona, ¿ya? Que realiza una acción. En cambio, dentro de un predicado vamos a encontrar a un verbo, a una acción. Entonces, vamos a ver oraciones unimembres y bimembres. Recuerden, las oraciones unimembres son aquellas que tienen una sola parte de la oración, o solo sujeto o solo el predicado. Veamos con el siguiente ejemplo. Dice, gracias. La palabra gracias así, ya si ustedes se dan cuenta, es una interjección. Las interjecciones también son oraciones unimembres, ¿ya? Expresa una idea completa, ¿ya? Es una sola palabra, entonces también es una oración unimembre. Tenemos el siguiente ejemplo. Qué bella, ¿ya? Qué bella. Y tenemos aquí solamente al sujeto de una oración, ¿ya? Tenemos un adjetivo, también lo tenemos cerca de un pronombre relativo. Entonces, esta palabra no tenemos un verbo dentro de esta oración. Estas palabras forman una oración, no tenemos un verbo, entonces es una oración unimembre. Veamos la siguiente oración. Dice, estuvo lloviendo hace unas horas. Estuvo lloviendo hace unas horas. En esta oración tenemos dos verbos. Estuvo, ya, que es el verbo auxiliar, lloviendo, que es un verboide, ya, pero no tenemos una persona que realice esta acción, ya. Si se dan cuenta, si le preguntamos, ¿qué estuvo lloviendo? ¿Quién estuvo lloviendo? ¿Qué cosa estuvo lloviendo? No hay una respuesta, no hay un sujeto, ni siquiera un sujeto tácito. Entonces, esta oración es unimembre, ¿ya? Vamos a ir viendo de a poquito las clases de verbos también. Hay verbos que son impersonales, que las personas no podemos realizar, ¿ya? Por ejemplo, el llover es un verbo que las personas no podemos realizar, es parte de la naturaleza, ¿ya? Y es todo un proceso la lluvia, ¿ya? Las nubes en sí solitas no hacen llover, necesitan de todo un proceso, ¿ya? Por eso no hay una cosa o quien realice esta acción. ¿Se dan cuenta? Por eso es una oración unimembre, ¿ya? Veamos ahora las oraciones bimembres.
Son oraciones bimembres todas aquellas oraciones que tengan tanto sujeto y predicado, que tengan esa posibilidad de partición, que tengan toda la estructura de una oración, ¿ya? Este sujeto puede ser sujeto simple, compuesto, complejo o también el tácito, ¿ya? Si una oración tiene un sujeto tácito, también es una oración bimembre, ¿ya? Vuelvo a repetir, las oraciones bimembres son todas aquellas que cuentan con sujeto y con predicado. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, todos los estudiantes vinieron el primer día de clases. Es una oración bastante larguita, ¿ya? Y tenemos un sujeto. El sujeto es todos los estudiantes. Y tenemos un sujeto complejo. ¿Por qué? Porque está acompañado de un adjetivo indefinido. Todos, ¿ya? Es un sujeto complejo. Vinieron el primer día de clases. Es un predicado verbal porque tenemos un verbo que no es copulativo. Entonces tenemos la posibilidad de partición en esta oración. Tiene un sujeto y también tiene un predicado. Más adelante vamos a ver los complementos del verbo para que podamos identificar cada una de las partes de esta oración. Veamos otro ejemplo. Tenemos la oración, salimos a pasear. En esta oración tenemos el verbo salimos. Está expresado en primera persona en plural, ¿ya? No tenemos a un sujeto que se pueda apreciar, que se pueda ver, tampoco lo hemos mencionado, entonces tiene un sujeto tácito, ¿ya? Porque ¿cómo distinguimos al sujeto tácito? Gracias a que podemos ver en qué persona está expresado este verbo, ¿ya? Entonces, ¿tenemos la posibilidad de partición? Sí, tenemos un sujeto tácito y también tenemos un predicado verbal, porque tenemos un verbo no copulativo en la oración. Entonces, esta oración también es una oración bimembre, que tiene la posibilidad de partición, que tiene sus dos, tiene la estructura, ¿ya? Tiene esa estructura de sujeto y predicado. Entonces, repasamos un poquito. Hoy hemos aprendido sobre las oraciones unimembres y las oraciones bimembres, ¿ya? No se olviden, oración unimembre es aquella que tiene solamente una parte de la oración y las oraciones bimembres son aquellas que cuentan con las dos partes. Tienen tanto al sujeto como al predicado. Y la siguiente semana vamos a completar este tema larguísimo que es de las oraciones. Nos vemos la próxima.